Bueno, yo soy Alex, encantado, y vamos a empezar la presentación. Me han dicho que tengo como unos 3/4 de hora. Intentaré mantenerme porque a mí me gusta mucho hablar, así que a veces me extiendo demasiado. Y a -1/4 así empezaremos con las preguntas, ¿vale? Si tenéis preguntas, apuntadlas y las haremos al final del todo. Normalmente estos temas los damos separados en varios cachos, entonces he tenido que un poco juntar muchas cosas en la presentación, así que habrá algunas partes que pasemos más rápido y otras que pasemos más despacio. Pero lo dicho, cualquier cosa que tengáis, apuntárosla y luego al final de la presentación vemos las dudas, ¿vale? ¿Qué es lo más importante que tenéis que hacer cada uno de vosotros? ¿Qué tenéis en la cabeza que es lo más importante que tenéis que hacer esta semana, que tenéis que hacer hoy? Sé que está acabando el curso, algunos tendréis exámenes aquí, seguro que eso es importante. Alguna vez he pedido, siempre empiezo con esta diapositiva, y alguna vez he pedido que me levanten la mano si tenían algún examen la semana siguiente, y alguna vez me han dicho que incluso al día siguiente, lo cual me parece muy halagador, venir a conferencias nuestras si tenéis exámenes dentro de poco y trabajos que entregar y tal. Pues quiero que penséis cada uno qué es lo más importante que tenéis que hacer. Voy a quitar aquí un poco. ¿Y qué es lo más importante para la humanidad? Para todos nosotros, como seres humanos que habitan este planeta, ¿cuál es el mayor reto que tenemos ahora mismo? ¿Cuál es la mayor emergencia medioambiental? Pues como todos sabéis, el cambio climático es una emergencia de la que se habla mucho, ¿no? Y que a día de hoy todos los expertos reconocen que es la mayor emergencia medioambiental a la que nos enfrentamos nosotros. Me gusta empezar así la conferencia porque creo que es importante que a veces tenemos un exceso de información. Oímos muchísimas cosas en nuestro día a día. Los residuos plásticos, la contaminación por partículas, la contaminación por CO2, un montón de retos medioambientales. Pero tenemos que tener claro cuál es la mayor emergencia medioambiental, ¿no? No digo que el resto no sean importantes, creo que tenemos que mantener un equilibrio en cómo nos enfrentamos a todas ellas, ¿no? Pero creo que todos los expertos están de acuerdo que este es el mayor reto al que nos enfrentamos medioambientalmente, ¿no? De hecho, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el artículo 2 del Acuerdo de París dice que el objetivo es mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 grados centígrados, con respecto a los niveles preindustriales. Para conseguirlo hay que lograr el equilibrio entre emisiones y capturas de gases de efecto invernadero. No voy a entrar en detalles tampoco de cómo es el efecto invernadero, pero si alguien tiene dudas me podéis preguntar al final, ¿vale? En la segunda mitad del siglo. Es decir, alcanzar la neutralidad en carbono, que no emitamos más gases de efecto invernadero de los que capturamos, que sea neutro. Este es el mayor reto al que nos enfrentamos. ¿Cómo vamos respecto a este objetivo? ¿Qué pensáis? ¿Bien? ¿Mal? ¿Fatal? ¿Fenomenal? Me hacen un gesto así por atrás. ¿Alguien más? ¿Mal también? Que sí, que no, no sabemos, ¿no? Pues este gráfico, que creo que lo tengo varias veces durante la presentación, a mí me gusta mucho. Este gráfico es las emisiones, la reducción que tendríamos que hacer en las emisiones de CO2 para mantener la temperatura global a menos de que no suba más de 1,5 grados. La línea negra es donde estamos. Las líneas de claritas a moradas, de azul clarito a morado, es lo que tendríamos que hacer. Veis que es bastante complicado, ¿no? O sea, yo creo que tenían razón la gente que hacía así. Vamos muy mal. Seguimos aumentando. Es de 2020, creo, 2022 el gráfico. Seguimos aumentando las emisiones de CO2 cuando si queremos cumplir lo que dice, lo que nos hemos puesto como objetivo para el cambio climático, tenemos que estar haciendo así. Además, ¿qué es interesante este gráfico? Que cuanto más tarde, peor, evidentemente.
porque más nos va a costar, más hemos emitido. Si hubiéramos empezado en el 2000, pues podríamos haber hecho así. Pero no hemos empezado, hemos seguido emitiendo y hemos seguido subiendo la curva. Entonces ahora ya necesitamos reducciones drásticas de nuestras emisiones de CO2. Bueno, y diréis, me está contando aquí este chico pues un montón de cosas de cambio climático y tal, ya sabemos más o menos por dónde va todos, ¿no? Pero ¿cómo afecta la energía nuclear y cómo afecta nuestra elección de energías a las emisiones de CO2? Pues como decía antes también con los medios, a grandes rasgos, para hacerlo sencillo, solo hay 3 tipos de energía. ¿Vale? Es un poco una sobresimplificación, pero es para que nos entendamos. Renovables, fósiles y nuclear. ¿Qué energías emiten CO2? Pues las energías en las que quemamos algo. Si tú estás quemando algo, como habréis estudiado en la carrera de ingeniería, haces una reacción de combustión. Entonces, es como cuando encendemos una chimenea en casa, emitimos CO2. Así de sencillo. Todas las energías que queman algo emiten CO2. Por ejemplo, todo lo que solemos considerar normalmente energías fósiles, ¿no? Cuando gas natural, estamos quemando gas natural. Petróleo en el coche, estamos emitiendo CO2. Biomasa, por ejemplo, que me suelen decir, biomasa, ¿qué? ¿Emite, no emite, renovable? No, también emite CO2. Lo que pasa es que la biomasa es un cálculo más complejo en el que se supone que los árboles que hemos plantado absorben ese CO2 antes de luego emitirlo, ¿no? Pero bueno, también emite CO2. Sin embargo, las centrales nucleares y las energías renovables no emiten CO2, porque en una central nuclear no estamos quemando nada, aunque a veces nos referimos a el quemado del combustible, pero no se está quemando nada. Como os han explicado en las conferencias anteriores, en una central nuclear estamos produciendo energía por un mecanismo completamente distinto que una reacción química como esta. Estamos produciendo energía con una reacción nuclear, rompiendo un núcleo, ¿no? Que todo sale de la ecuación de Einstein, etc. Es una forma completamente diferente de producir energía. Y luego, muchas veces decimos, las energías fósiles, y eso es una cosa del pasado, ¿no? Pues bueno, en España vamos bien en el camino de eliminar las energías fósiles, pero no es para nada una cosa del pasado. Este gráfico de 2021 nos enseña cómo han evolucionado las fuentes de energía primaria, es decir, incluyendo transporte, que muchas veces nos olvidamos de ello, y todo el consumo de todo el mundo. Y como veis, petróleo, carbón, gas en rosa sigue aumentando. No nos creamos que es una cosa del pasado ni que ya hemos pasado a disminuir el consumo fósil en el mundo, ¿vale? La gran mayoría del mundo sigue quemando. Esto es biomasa tradicional, es decir, utilizar la chimenea en casa, ¿no? Que se sigue utilizando mucho en muchas partes del mundo. Y aquí, en pequeñito, tenemos la nuclear y las renovables. Este poquito de la energía primaria, ¿vale? La gran mayoría de energía sigue viniendo de combustibles fósiles. Ahora, esto es lo que os comentaba de que al final hemos juntado varias cosas en la presentación, entonces ahora os voy a comentar un poco la parte más de innovación. ¿Qué cosas de todas las tecnologías que os han comentado en las otras charlas tenemos, hacia dónde puede ir el futuro de la nuclear, ¿no? Y luego volveremos un poco a esta primera parte de impacto socioeconómico y un poco mix energético, etcétera, para terminar de hablar de por qué es necesaria la energía nuclear, ¿no? en nuestra opinión, desde jóvenes nucleares. Entonces, la parte de innovación, esto es la parte que voy a pasar un poquito rápido, porque creo que con lo que ha pasado la semana pasada, pues a todos nos interesa más que hablemos más de la otra parte, igual, ¿no? Y lo que voy a dejar es que me preguntéis al final, preguntadme, si no sé la respuesta, os voy a dar una fuente o os voy a dar mi email y os la contesto después, ¿vale? Os voy a redirigir a un vídeo de jóvenes nucleares, que tenemos 1000, para contaros en más detalle. Las centrales nucleares se clasifican en varias generaciones, ¿no? Y aquí vemos un poco el futuro de las centrales nucleares. Este gráfico lo reconocerá Pablo porque lo llevamos usando desde hace 1000 años, desde cuando él organizaba este tipo de cursos básicos para nosotros en jóvenes nucleares, que decíamos antes, no sé si era en 2015, 2016 o 2018 o algo así, que venimos aquí a dar un curso y seguimos utilizándolo, ¿no? Entonces, generación 1, generación 2, que son los reactores, la gran mayoría de reactores que tenemos hoy en día en operación, ¿vale? Generación 3
y 4. ¿Veis bien con las sillas, verdad? ¿O las aparto? ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a hacer un repaso muy rápido de estas generaciones, ¿no? La generación 2 tenemos, ya creo que os lo han explicado en otra conferencia, PWR, BWR, son los dos tipos típicos, que no entraré mucho en cómo funcionan. Estos son todas las centrales que tenemos operando en España, ahora mismo, ¿vale? Son de esta generación, de ambos tipos, PWR y BWR, ¿vale? Y luego, estas evolucionan a ciertas evoluciones de generación 3, que es un poco, digamos, generación 3 Plus, 3 o 3 Plus, que son como evoluciones, pero con tecnología similar a lo que tenemos ahora mismo. O sea, de esto pasamos a evoluciones un poco mejores, introduciendo mejoras. Y luego está la generación 4, que son reactores completamente diferentes. Son conceptos que, por diseño, son completamente distintos de los que tenemos hoy en día. Un ejemplo de generación 3 o 3 Plus es el EPR, que es de la empresa en la que trabajaba yo en Francia, Framatome, ¿vale? El EPR, su filosofía de base es un reactor tipo PWR que lo que hace es crear muchos lazos. He puesto aquí solo dos ejemplos de generación 3 para hablar un poco de las dos filosofías que hay para tener reactores más seguros, ¿no? El EPR lo que hace es el reactor francés, lo que hace es como aumentar la seguridad. Oye, si teníamos ya seguridad, trenes de seguridad, si las centrales actuales eran seguras, pues no vamos a tener solo unos trenes de seguridad. Vamos a tener 4 y además van a estar en edificios independientes y además van a estar cada uno protegido y completamente aislado. Entonces, la filosofía es un poco esa, ¿no? Aumentar las protecciones parecidas a las que puede tener una central actual, pero aumentándolas mucho, ¿no? Veis que tiene muchas innovaciones, por ejemplo, una muy clave es lo que se llama Core Catcher, que es que en caso de fusión de un núcleo se acumula aquí abajo y se puede refrigerar, ¿no? O sea, bueno, muchas innovaciones diferentes en las que podemos entrar en más detalle. Luego, al final, de todas formas, os pondré también los libros que os comentaba, en los que se cuenta todo esto con mucho más detalle del que voy a poder dar yo hoy aquí, que solo tengo 3/4 de hora para contar varios temas, ¿vale? Aquí tenemos un vídeo que a mí siempre me gusta mucho, que es de una prueba de un avión tipo militar, un caza, ¿no? Estrellándose contra una contención de prueba, ¿vale? Para que veáis que se hacen pruebas a este tipo de centrales, ¿no? En las que incluso se ha llegado a chocar pues, aviones de prueba y muchos tipos de pruebas para demostrar que lo que es el núcleo de la central aguantaría, ¿vale? Y el otro reactor que quería comentar es el AP1000, que es el reactor de Westinghouse, de la empresa en la que trabajo ahora, que es una empresa americana, es como un poco el reactor francés, filosofía francesa versus filosofía americana, ¿no? El AP1000, el cambio grande es sobre todo hacia la seguridad pasiva, o sea, no solo aumentamos la seguridad poniendo más trenes, ¿no? Sino que pasamos a otro diseño, pasamos a un diseño en el que la seguridad actúa por sí sola. No hace falta que haya una persona presionando un botoncito o controlando el reactor, sino que por sí solo se refrigera y puede aguantar creo que hasta 72 horas por sí solo, si hay cualquier tipo de situación, sin que nadie toque absolutamente nada, ¿vale? Es un concepto de seguridad un poco diferente. El EPR también tiene seguridad pasiva, ¿vale? No quiero aquí hacer una batalla de qué reactor es mejor, ni mucho menos, pero es un poco las dos filosofías, ¿no? Como aumentar las protecciones o pasar a protecciones diferentes, a filosofías un poco más innovadoras de seguridad pues, que funcionan más solas, ¿no? Y luego está la generación 4. Si en los anteriores no me he detenido mucho, en estos podéis imaginar que es aún más complejo, entonces me voy a detener mucho menos, ¿no? Lo que sí que quiero comentar es un poco que los reactores actuales, ¿no? Bueno, de generación 4 habría muchísimos tipos de reactores de sodio, reactores de metal líquido. Los reactores de sodio, por ejemplo, en vez de utilizar agua en el núcleo de la central, utilizan sodio. Esto tiene cosas muy buenas. Son reactores que producen muchos menos residuos y que hace falta recargarlos mucho menos, pero tienen el peligro de potencial de que el sodio, como todos sabéis, si entra en contacto con la atmósfera o con agua, pues es explosivo. Entonces hay que protegerlos muy muy bien, ¿no? Pero tiene muchas ventajas también. Reactores de sales fundidas, hay unos reactores que tienen un combustible que a mí me encanta, que se llama triso, que es como pelotas, que está muy chulo. Hay un montón de conceptos, ¿no?
Y sobre lo que sí que me quiero detener un poco más, porque es un poco el boom que estamos viendo en la industria nuclear, que todos lo habréis oído si estáis un poco puestos en el tema, o si seguís a Jóvenes Nucleares, que siempre está bien en redes sociales, son los Small Modular Reactors, ¿vale? Los SMRs. Estos son reactores que se parte un poco del concepto de la central nuclear enorme de 1000 megavatios normalmente, en torno a 1 giga, ¿vale? Para que nos hagamos a la idea, y se pasa a reactores mucho más pequeñitos. ¿Por qué? Primero, porque es mucho más fácil conseguir la inversión, ¿vale? A día de hoy es muy difícil en Europa conseguir inversión para una central tan grande como una central nuclear a 40 años vista, etcétera. Entonces, a nivel económico, que luego entraremos, es mucho más sencillo y por eso se evoluciona hacia SMRs. Se pueden llevar y poner en sitios muy concretos. Por ejemplo, Rusia ya tiene algún SMR subido en un barco, que nosotros tenemos un seminario súper interesante en el que un chico ruso que hablaba español nos dio una charla que es como increíble, que había trabajado con el Lomonosov, que es el reactor que tienen colocado ahí en Siberia, para dar energía a un poblado ahí en Siberia. Que claro, a ver qué haces, ¿no? Pues se llevan un reactor como subido en un barco y han dado energía con un reactor muy pequeñito solo a esa ciudad que está ahí aislada, ¿no? Y hay muchísimos conceptos también. Esto ha habido un boom hace 2-3 años, incluso hay quien dice una burbuja, ¿no?, de reactores pequeños modulares. Aquí tenemos un poco un resumen, ¿no? También están los reactores espaciales, que por ejemplo si os metéis en la web de Jóvenes hay una charla chulísima de Gonzalo Jiménez, que Pablo también le conocerá bien, que es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, chulísima sobre reactores espaciales. Os incito a verla porque de verdad merece la pena. Me dio clase a mí Gonzalo y de verdad es uno de los pocos profesores que he tenido. Y luego, ya por si no os haya contado suficientes cosas, en esta parte en la que iba a pasar rápido, ¿no?, está la fusión nuclear. Yo sé que os estoy contando muchos conceptos, ¿no? Hasta ahora, yo cuento con que en las otras charlas os han dado una buena base, ¿no? Hasta ahora, todo lo que íbamos comentando era fisión nuclear. ¿Qué quiere decir esto? Que para producir energía, como decíamos, no tenemos una reacción química. Lo que hacemos es romper un núcleo, normalmente de uranio, un átomo de uranio, en dos. ¿Y qué pasa? Que, por lo que descubrió Einstein, esto produce energía por la ecuación E igual a mc². Cuando se rompe el núcleo de uranio, después de romperlo, la masa que nos queda es menor que la masa de la que partimos. Y ese delta pequeñito, pequeñito de masa se transforma en energía. Esto a mí me parece, todavía me sigue pareciendo increíble. Y esa es la ecuación de Einstein, E igual a mc². Esa energía es la masa que se ha destruido por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz al cuadrado es muy grande, ¿no? Entonces, cuando se descubrió esta forma de producir energía, claro, había dos formas un poco de crear este tipo de reacciones nucleares. Una era romper un átomo muy grande, que es inestable porque es tan grande que como que no se sujeta muy bien, entonces lo podemos separar, eso se llama la fisión, romper un átomo muy grande, y otra era, oye, dos núcleos muy pequeñitos, igual los puedo juntar, ¿vale? Si los junto, también produzco energía. Pasa lo mismo, hay un delta de masa y se produce energía. Entonces, esto es otra forma que todavía se está investigando, porque todavía no hay centrales de producción de energía con fusión, de producir energía nuclear, ¿vale? Entonces, son como un poco las dos grandes líneas. Esto está por encima, digamos, un nivel por encima de todo lo que hemos comentado. Todo lo que hemos comentado es fisión, incluso la parte medioambiental, todas las centrales que tenemos hoy en día, todos los temas que comentamos, y esto es otra parte que todavía se está investigando, ¿no? Tendríamos dos núcleos pequeñitos que son positivos. Entonces, cuando los acercamos, ¿qué pasa? Se repelen, ¿no? Los núcleos se empiezan a separar. Vamos a necesitar mucha energía simplemente para juntarlos, pero cuando lo hacemos, vamos a producir energía. Si conseguimos hacer esto de una forma estable, igual que ocurre en las centrales nucleares de fisión, podríamos utilizar esta forma de energía para producir energía. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Que esto es relativamente fácil de conseguir, no es como el uranio, que es un mineral relativamente raro, ¿no?, que tendríamos que sacarlo de la tierra y tal, y esto no tiene ningún tipo de residuo contaminante, ¿no?, porque el helio está en el aire y un neutrón habría que saber absorberlo. Los únicos residuos de la fusión serían los propios residuos de lo que es la operación de la central, ¿no? Pues la central al final, esto produce radiación, produce energía y produce un neutrón, que son tipos de radiación, se irradiaría y esos son residuos, pero no se produce, la propia reacción no produce residuos,
¿vale? O sea, tampoco podemos decir que la fusión nuclear no produciría ningún residuo, porque eso es mentira, porque siempre cuando tienes una reacción nuclear vas a tener cosas alrededor que se vuelven radioactivas, ¿no? Pero produciría muy pocos residuos, porque solo sería saber tratar pues, los sitios en los que hemos encerrado esta reacción, etc. Dentro de la fusión nuclear, solo por dar unas pinceladas, hay dos formas de conseguir esto, ¿no? De meterle tanta energía que consigamos que se junten esos dos núcleos, ¿no? De deuterio y tritio. El confinamiento magnético, le llamamos confinamiento porque, efectivamente, como veis, hay que juntarlo, ¿no? Hay que confinarlo. Confinamiento magnético y confinamiento inercial. El confinamiento inercial, a mí lo he puesto primero, todo el mundo pone primero el magnético, pero a mí este es mi favorito porque es en el que yo he trabajado, así que, pues, aunque vaya un poquito peor, va primero. El confinamiento magnético, el confinamiento inercial, además, es muy chulo porque es con láseres, que a todos nos encantan los láseres, ¿no? Porque hemos visto Star Wars y tal. Y entonces lo que se hace es, se crea una capsulita en la que le ponemos un montón de láseres. Y entonces, cuando los láseres impactan con esa cápsula, la cápsula sale disparada hacia afuera y por efecto de acción-reacción, lo que está dentro hace ¡pum! Y se echa para adentro, ¿vale? Y entonces, de esa forma se conseguiría la fusión en ese pequeño combustible que hay dentro de la capsulita, que no os he puesto la foto, pero es chulísima una foto de una capsulita en un dedo como comparado con un ojo. Es una capsulita enana, ¿vale? No sé si es 1 milímetro o menos. Y esto es un reactor de, no sé si es el NIF, una foto del NIF o del láser megajoule. Estos son dos instalaciones, ¿no? Y el otro approach, ¿no? La otra forma de que estamos investigando para intentar conseguir la fusión es el confinamiento magnético. Esta es la que os sonará más con nombres como ITER, que es el proyecto de hecho científico más grande de la historia de la humanidad, creo que ya es por financiación, que se está construyendo en Francia, ¿vale? Y que es un tokamak, ¿vale? Que es como un gran toroide, así, ¿vale? Y entonces lo que tiene alrededor es imanes. Y entonces con esos imanes se crea un campo magnético que lo que hace es que el plasma que está en el interior del toro, pues empezar a moverlo y de tal forma que le da suficiente energía para que se produzcan condiciones y haya fusión. Probablemente, vamos, yo, igual opinión personal, también igual alguien que trabaje en confinamiento inercial no está de acuerdo, pero esta es la forma en la que va más avanzada, ¿no? Y que esperamos poder conseguir la fusión, ¿no? Se está gastando muchísimo dinero internacionalmente en ITER, en Francia, os incito a ir, además es una zona preciosa en medio de la Provenza. Ahí al lado presenté yo mi trabajo de fin de máster y nada, muy interesante también, ¿vale? He de decir que ni ITER, ni NIF, ni ninguna de estas son plantas de producción de potencia. O sea, estos son plantas que lo que intentan es demostrar la viabilidad de producir energía de esta forma, ¿vale? Pero después de ITER iría DEMO, que sería la primera planta de producción de potencia, y ahí habríamos demostrado que, oye, que se puede producir energía con fusión nuclear, ¿vale? Bueno, como decía, os había prometido que os iba a dar un montón de información. No sé si estáis un poco saturados ya o bien. Si no contestáis es que saturados, claramente. Pero aquí tenéis un poco resumen de dónde podéis leer más sobre esto, muchísimos detalles. Desde Jóvenes Nucleares, con gran esfuerzo, hemos escrito 2 libros, ¿vale? Aquí no sé si lo veis, pero pone jovenesnucleares.org. Hay una parte que se llama ¿Te interesa? Pues en la parte de ¿Te interesa? Hay una zona de recursos. De verdad, hemos puesto mucho trabajo en poner ahí recursos no solo nuestros, sino también artículos que nos interesan. Hay, yo qué sé, pues el análisis de radiación post-Chernóbil, o sea, cosas súper interesantes, el libro rojo del uranio, que luego hablaremos de él. Muchísimos recursos súper interesantes para entender la energía nuclear a día de hoy. Y los más interesantes de todos, que está mal que lo diga yo, pero son estos 2 libros, que son libros en formato electrónico, ¿vale? Que es el libro de fusión nuclear que se escribió hace 5 o 6 años, 5 o 6 años, y son 10 capítulos en los que se cuenta todos los detalles, bastante, como nosotros decimos, para cafeteros, o sea, para gente que le interesa la parte técnica, escritos cada uno por un experto en ese tema,
sobre los distintos tipos de fusión y cómo conseguirlos y los mayores retos. Yo, por ejemplo, escribí aquí el de fusión inercial, porque en ese momento estaba trabajando haciendo mi TFG en fusión inercial, ¿vale? Y este libro, que estoy muy orgulloso cuando he sido presidente de Jóvenes Nucleares, que termina ahora en febrero, hemos hecho una reedición que ha sido un trabajo muy, muy grande del curso básico de Ciencia y Tecnología Nuclear. De hecho, Pablo, si no sabía esto, seguramente le sorprenda porque ha cambiado la portada, evidentemente. El que él conocía pues era mucho más corto y lo que queríamos era un poco traer el nivel de este libro al nivel tan alto que nos habían marcado nuestros compañeros cuando hace unos años hicieron el de fusión, ¿vale? Entonces se ha reescrito, un trabajo muy gordo con expertos en los temas, por ejemplo Gonzalo Jiménez pues, ha escrito un capítulo, gente que trabaja o gente que está haciendo el doctorado, gente que sabe del tema, con revisión de también expertos y jóvenes profesionales, y cuenta todo lo básico de la ciencia y tecnología nuclear. Todo lo que os hemos contado en estas conferencias, este libro es nuestra base para el curso básico, que es estas conferencias que os estamos dando, ¿vale? De forma un poco resumida y juntando temas. Entonces, os diría que mirádoslo, están de forma completamente gratuita. No sé si funciona el QR porque no lo he testeado, lo copio directamente de la diapositiva, pero si no os lo he puesto aquí, metéis en Google Jóvenes Nucleares, os lleva a nuestra web, que está muy chula, te interesa, recursos. Y si no, pones Jóvenes Nucleares y pones el título del libro y te sale también. Está de forma completamente gratuita, ¿vale? Normalmente, no sé si os han dicho, pero a veces también mandan libros, Pablo, no sé si os han dado para la biblioteca y tal. Bueno, si se lo dices a nuestros compis, seguro que mandan, porque además tenemos impresos de estos que están fenomenal y podéis tenerlos en la biblioteca o tal. Incluso alguna vez nos traemos como regalo, pero no me he podido traer hoy para dar, ¿vale? Entonces eso, al final las preguntas, y si tenéis más dudas de la parte de nueva generación y más de nuclear, etcétera, me preguntáis al final, ¿vale? Y entonces ahora volvemos un poco al tema, me quedan solo 15 minutos, de aspectos socioeconómicos y ambientales, ¿vale? Que decíamos que nos parecía interesante. He copiado esta slide porque hace un año o así estuvimos en el Congreso de los Diputados dándoles una charla de por qué es necesaria la energía nuclear. Y la hice yo, que era el presidente en ese momento, con Pau Aragón, que es el presidente actual, que en ese momento era el vicepresidente, ¿vale? Y la charla la titulamos ¿por qué es necesaria la energía nuclear? Muchas veces las titulamos motivos socioeconómicos, pues como el título que hemos puesto a esta charla, pero queríamos decir un mensaje claro, que nosotros creemos que sí que es necesaria la energía nuclear, ¿vale? Nosotros como técnicos hemos trabajado en el campo nuclear y creemos que también a veces hay que ser un poco claros. Nosotros creemos que sí es necesaria la energía nuclear. Entonces os he copiado esta diapositiva con la central nuclear de Almaraz detrás, que también reconoceréis en mi preciosa camiseta, y eso. Y muchas de estas slides, de hecho, son parecidas a las que presentamos en el Congreso de los Diputados, que nos lo trabajamos mucho para transmitirlo de forma sencilla, ¿no? Aquí volvemos un poco a lo que comentábamos antes. Nos creemos que los combustibles fósiles son una cosa del pasado. No, los combustibles fósiles, además, muchas veces son como el patito feo a día de hoy, ¿no? Todo el mundo, pues oye, no, combustibles fósiles mal y tal. Pues oye, también hay que reconocer que los combustibles fósiles son impulsores fundamentales del progreso tecnológico, social y económico. Todos nos movemos hoy en día en coche, o yo he podido venir aquí desde Madrid hoy para daros esta conferencia gracias a los combustibles fósiles, ¿no? Entonces muchas veces creo que también demonizamos las cosas y hay que ponerlo todo un poco en una balanza, ¿no? Sin embargo, todos sabemos que esta gran mayoría de combustibles fósiles pues, producen emisión de gases nocivos para el medio ambiente y la salud humana. Las emisiones globales de CO2 alcanzaron un nuevo récord en 2022. Y no sé si, probablemente es porque no esté actualizada la presentación, pero seguramente se han alcanzado récords desde entonces. Los combustibles fósiles. Aquí tenemos varios estudios, que también pongo las fuentes, ¿no? Y es para también llamar un poco la atención del gran problema que tenemos, como os he dicho al principio. ¿Cuál es el problema más importante, ¿no? Pues hay varios estudios que miden las millones de muertes globales por factor de riesgo. Y la contaminación del aire ambiente causa, creo que estos son 4,2 millones de muertes prematuras. Se estima que en 2019 la contaminación del aire ambiente provocó en todo el mundo, solo en 2019, 4,2 millones de muertes prematuras, ¿vale? Estamos hablando de muchas muertes, estamos hablando de un factor de riesgo muy alto, ¿vale? En la lista de muertes, del que muchas veces no oímos hablar.
porque oímos hablar pues, del tabaco, pues, de que tenemos que hacer deporte para mantener nuestra presión arterial baja, ¿no? Esas cosas, pero no oímos hablar de esto, ¿no? En 2019, el 99% de la población mundial vivía en lugares donde no se respetaba las directrices de la OMS sobre calidad del aire, que en ese sentido nosotros somos unos privilegiados, ¿no? Tenemos controles, tenemos formas de medirlo, tal. No sé si habéis viajado a países del tercer mundo, pues ves que no tienen nada que ver en cuanto a contaminación del aire, ¿no? Y aquí, otra vez, el gráfico que os decía, mira, y ahí vemos ese que me parece súper chulo también. El gráfico os decía, ¿qué tenemos que hacer para mantenerlo por debajo de 1,5 grados? Un cambio drástico. Tenemos un problema gordo. Esto es un gráfico que a mí me gusta mucho, que es el cambio de temperatura global de 1850 a 2020. Para los que se creen que el cambio climático no existe, ¿no? Pues este gráfico que habéis visto que se ha ido llenando de dentro hacia afuera, ha ido aumentando claramente en los últimos 150 años, ahí lo veis otra vez, la temperatura, ¿no? Limitar el calentamiento global implica reducciones profundas e inmediatas de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y aparte de esto, necesitamos un mix energético que consiga hacer esto, pero que sea, por un lado, equilibrado, bajo en emisiones, fiable, seguro, económico y sostenible. Esas son todas las cosas que le pediríamos desde Jóvenes Nucleares a nuestro mix energético. Y ahora quiero decir esto muy claramente, ¿no? Porque como muchas veces, a mí me pasa, al menos yo he ido también a debates sobre energía nuclear y tal, y como que los medios muchas veces nos ponen, oye, la nuclear y las renovables, como si fuéramos enfrentados. Y yo siempre empiezo diciendo lo mismo, y es que no sé, estamos planteando mal el debate. O sea, yo no me estoy enfrentando a las renovables. Nosotros desde Jóvenes Nucleares somos 100% pro renovables. No creemos que haya una dicotomía en las que haya que elegir entre energías renovables y energía nuclear. Necesitamos emplear todas las fuentes de generación libres de emisiones a nuestro alcance, porque lo que queremos es hacer el gráfico para abajo. La combinación de renovables y nuclear es la clave para satisfacer la creciente demanda energética. Como decíamos al principio, 3 formas de energía: fósiles, renovable y nuclear. El 100% renovable a día de hoy es imposible, eso están de acuerdo todos los expertos. Mínimo hasta 2050 en España es la fecha que nos dan para intentar tener un 100% renovable, ¿no? Porque no tenemos baterías para almacenar la energía. Entonces, ¿con qué queremos acompañar a las renovables, ¿no? ¿Con fósiles o con nuclear? Aquí voy un poco justo de tiempo, os quería abrir, que es lo que les he comentado antes, una web que a mí me encanta, que se llama Electricity Maps, que no sé si la habéis utilizado alguna vez, tiene una app del móvil, está chulísima. Puedes ver en tiempo real la producción de energía, de qué fuente se está haciendo en cada país de todo el mundo, de hecho. La Unión Europea es porque están más puestos porque los datos son públicos, pero porque lo que hace al final es leer de datos públicos, ¿no? Todos los países de la Unión Europea lo publican y tú puedes mirar y puedes ver la producción. Si tenemos tiempo, lo hacemos al final, ¿vale? Porque no quiero saltarme las diapositivas, pero vemos aquí pues el 5 de octubre de 2023, cuando capturé esto, veíamos cómo se estaba produciendo en España, te pone las emisiones de CO2, porque te ponen los países en verde, los que producen menos CO2, y en rojo o negro, los que más, ¿no? En ese momento, pues por ejemplo, Francia estaba en verde. ¿Por qué? Porque la mayoría de la producción de energía de Francia es energía nuclear, ¿no? Y en España pues estábamos en amarillo. Me gustaría abrirlo ahora, probablemente España esté más cercano al verde ahora mismo, pero bueno, hace un poco mal día, no sé cómo estará la solar, habría que verlo. Y me diríais, yo siempre me gusta poner también esta porque muchas veces me dicen, claro, Alex, macho, es que tú eres pro nuclear, trabajas en el sector, no sé qué, me has capturado justo el momento en el que Francia estaba en verde y España estaba en negro, no sé qué, tal, y todos los países que tal. Claro, pues tenemos un gráfico que a mí me alucina, que haya gente que se plantea hacer estos gráficos tan chulos en su casa, yo qué sé, un viernes por la tarde o cuando sea, ¿no? Y que es toda la producción energética de todo el año, en un solo grafiquito, ¿vale? Este creo que es de 2022, pero hay uno actualizado este año, bueno, este es del 2022, efectivamente, yo creo que ya ha salido el del 2023 y no sé si 24 incluso.
Pero bueno, para que veáis, este es del 2022, tendríamos que actualizarlo y tal. Cada puntito es un punto de 1 hora de producción eléctrica de ese año, ¿vale? Aquí tenemos el CO2 que se ha producido y aquí tenemos la cantidad de energía que se estaba generando en ese país en ese momento. Veis que hay países más pequeñitos que pues, necesitan menos energía para abastecer a toda su población. Y sin embargo hay países más grandes que necesitan más. ¿Cuál es el problema? Que por esto muchas veces yo siempre digo que no se puede comparar, porque muchas veces la primera pregunta que te dicen, pero ¿y los países nórdicos? ¿No? Y Noruega, y tal. Claro, los países nórdicos son países con mucha menos población que España. Entonces tú no puedes comparar a nivel de contexto energético un país que tiene unas reservas naturales muy grandes y muchísima menos población con España, ¿no? Y eso se ve muy claro en este gráfico. De los países que están a la derecha hay varias estrategias. España está aquí, en amarillo. Estos son todos los puntitos de producción eléctrica de ese año. Sería muy interesante ver el actualizado, de hecho, porque hemos tenido bastante más penetración de renovables, entonces habría que verlo, ¿no? Pero para quedarnos un poco con el mensaje, ¿qué pasa cuando se tiene un modelo, por ejemplo, como el alemán? Que hay momentos, horas del día en las que todas las renovables se están produciendo, pero hay horas del día en las que no. Entonces tiene puntos muy buenos, incluso acercándose a los franceses, no llegando, pero acercándose a los franceses, en los que están produciendo bajo CO2, pero puntos muy malos, porque las renovables pues a veces producen y a veces no, ¿no? Y en este momento pues probablemente estén quemando carbón, probablemente estén quemando gas natural. Y sin embargo, Francia, con energía nuclear, pues tiene puntos muchísimo más estables, ¿no? Con energía nuclear y renovables. España está en un punto medio, Italia, etcétera, ¿no? Cuanto más abajo estén los puntos en nuestro país, mejor. Dos conceptos, tamaño y variabilidad, lo que hemos comentado. Ahora, este punto a mí me parece muy interesante, y esta diapositiva también la contamos en el Congreso de los Diputados. ¿Qué es? A ver quién me sabe contestar. ¿Qué es más peligroso? ¿Viajar en coche o viajar en avión? ¿En coche dicen por ahí? ¿Está todo el mundo de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Seguro? Muy bien, pues sí, es más peligroso viajar en coche que en avión, ¿no? ¿Por qué es más peligroso viajar en coche que en avión? Cuando muchas veces luego cogemos un avión y ¿qué pasa? Cuando vamos a aterrizar, todos tenemos miedo, ¿no? Te pasa que hay gente que incluso tiene pánico a viajar en avión. Hay gente que no puede ni subirse a un avión. ¿Por qué es eso? Si no es más peligroso viajar en avión que en coche. Sin embargo, esa gente seguramente sube un coche sin ningún problema. Porque nuestra percepción del riesgo es muy diferente del riesgo real, estadístico, que tienen estos transportes, ¿vale? Y nosotros, esto, como os digo, también es una de las diapositivas que presentamos en el Congreso de los Diputados, pensamos que pasa un poco lo mismo con la energía nuclear. ¿Cuál es nuestra percepción del riesgo? Pues cuando nos subimos en un avión todos hemos visto en la televisión choques de avión, películas de choques de avión, la historia que pasó con el que aterrizó en el río no sé qué, etc. Y sin embargo, si analizamos las muertes por billón de pasajeros, vemos que el avión es mucho más seguro que el coche, ¿no? Pues con la energía nuclear nosotros creemos que pasa algo muy parecido, que es que nuestra percepción del riesgo es muy diferente del riesgo real, porque también son accidentes que son muy sonados, que tienen mucho, que son muy mediáticos y que en realidad la energía nuclear es más segura que muchos otros tipos de energías, ¿no? Como vemos, si se analizan las muertes de accidentes y polución del aire por los distintos tipos de energía, la energía nuclear queda muy abajo. No me importa tanto si queda mejor que la eólica, que la solar, me da igual. Lo que está claro es que queda muy, muy por debajo de los fósiles, ¿no? Y muchas veces estamos planteándonos la seguridad de una central nuclear cuando luego tenemos una caldera de gas en nuestra casa. Que, por ejemplo, oye, ¿alguien se ha parado a pensar que esa caldera de gas... ¿Habéis leído estudios de seguridad de las calderas de gas? ¿Cuántas muertes hay por millón de casas, etcétera? Yo tampoco. Bueno, yo ahora justo la casa que me he mudado la tengo fuera, que estoy bastante contento, pero quiero decir que muchas veces nuestra percepción del riesgo es muy diferente del riesgo real, ¿no? Luego, en cuanto a coste, ¿no? El coste de la energía nuclear. Aquí tenemos también gráficos en los que el coste, ya de primeras os comento que es un tema bastante complejo, porque la energía nuclear se plantea a muchos años vista. Entonces depende del precio de la electricidad
del modelo de precios que estemos preconsiderando para esos años, ¿no? Pero si citamos estudios oficiales, hay un estudio muy chulo del 2020 de la Agencia Internacional de la Energía, no de la energía atómica, o sea, la Agencia Internacional de la Energía es un organismo neutro, ¿no?, que mide todos los tipos de energía, en la que diferencia entre operación a largo plazo y operación normal y nueva construcción, ¿no? Y lo que está demostrado es que la operación a largo plazo de las centrales nucleares, que es el dilema que tenemos en España, si prolongar las centrales nucleares o no, es la forma más barata de todo el estudio de generar electricidad, ¿no? Con una variación muy pequeñita, la forma más barata. O sea, prolongar la vida de nuestras centrales en España, que ahora estamos llegando a la parte de Salvemos Almaraz, sería la forma más barata de producir electricidad a futuro. Y además, la operación a largo plazo de las centrales nucleares se contempla en muchos países hasta los 80 años. De hecho, en Estados Unidos tienen 90 centrales nucleares, aquí tenemos solo 7, que se han aprobado ya a 60 años, ¿vale? Operación a 60 años, nosotros Almaraz proponemos cerrarlo a los 40, y 8 centrales nucleares que ya se han aprobado a operar a 80 años. Y además hay una tendencia internacional a prolongar la vida útil. Y lo curioso es que además estas centrales americanas, justo Almaraz es un modelo americano, y son centrales muy parecidas, de hecho algunas centrales gemelas de Almaraz están ahí metidas, ¿vale? Se puede entrar en el debate, diferencias, tal, pero son centrales prácticamente muy parecidas a las que tenemos aquí, y están operando a 60 o 80 años, ¿no? Y luego este gráfico que a mí me gusta mucho de operador nuclear, que es un poco que nos estamos quedando solos. Ahí los países que se plantean operar reactores y planear construir, muchas veces en España además se crea como un entorno aquí que parece que es una locura prolongar las centrales nucleares o construir reactores nuevos, ¿no? Pues mirad, en todos los países en azul oscuro se están planteando construir reactores o continuar con la operación de sus reactores, prolongar la vida, ¿no? Y los países en rojo, cierre nuclear finalizado o planeado. Y esta semana, no sé si habéis estado leyendo la prensa, pero las últimas semanas, de hecho, Alemania, que es el otro país que está en rojo, se está también planteando si reconsiderar esa postura, ¿no? Entonces nos estamos quedando un poco solos, con un puntito rojo en el que vamos a tomar una decisión de cerrar unas centrales nucleares, ¿no?, que producen energía a bajo coste y que tienen ciertas ventajas para el mix energético. De hecho, en 2023 en la COP hubo un acuerdo de muchos países para duplicar la capacidad nuclear para el 2050, como una forma de prevenir el cambio climático, ¿no? Yo creo que ya no me da tiempo a contar mucho, prefiero que me hagáis preguntas, pero tenía aquí unas slides también un poco hablando del caso alemán, ¿no? ¿Qué ha pasado post Fukushima y qué podría haber pasado si hubieran prolongado las centrales nucleares, ¿no? La realidad de Fukushima es que ocurrió aquí y después Alemania hizo un referéndum justo en ese momento y decidió cerrar sus centrales nucleares, que por eso vemos la potencia nuclear cayendo, ¿no? ¿Y qué ha pasado desde entonces? Pues hasta 2023, que son los gráficos que tengo aquí, han tenido que cubrir, veis aquí, la capacidad nuclear ha ido bajando y entonces han aumentado la producción solar, o sea, la producción renovable, pero siguen produciendo un cacho muy grande de fósil. ¿Qué habría pasado? Esto es lo que decíamos antes, la nuclear y las renovables no están enfrentadas. ¿Qué habría pasado si Alemania hubiera mantenido las centrales nucleares? Pues este gráfico de aquí es bastante sencillo. Habrían podido producir hasta el 83% de energía libre de gases de efecto invernadero, ¿vale? Y sin embargo, esa capacidad nuclear, pues al final lo que tiende a sustituirse a día de hoy es con combustibles fósiles, ¿no? El libro del uranio, creo que esto también lo he incluido porque normalmente no hablo tanto detalle de recursos de uranio, pero ha sido muy sonata en esta semana. Hay una fuente que está muy clara, que es el libro rojo del uranio. Todo el que quiera hablar de recursos de uranio tiene que irse a esa fuente. Y en España sí tenemos uranio, ¿vale? Sí tenemos uranio. Tenemos una mina en Salamanca que se decidió por ley, que en la ley del cambio climático, que no se iba a explotar,
y que era ilegal explotar recursos de uranio en España. Y no la estamos explotando, pero sí tenemos, porque yo esta semana es que lo he leído mucho en prensa y te entran un poco los mil males de no sé si por qué se dicen esas cosas, que es que directamente no es cierto, ¿no? Sí tenemos uranio en España, y si vais a esta referencia, que es un libro completamente independiente y que no tiene ningún tipo de motivo político, pues veréis que sí que lo tenemos, ¿no? Además, es muy importante, que aquí lo hacen muy bien, considerar que con las tecnologías avanzadas que decíamos antes, el uranio no es solo que quede uranio para X años, sino que con las tecnologías avanzadas ese uranio se podría aprovechar de forma mucho mejor y durar muchísimo más tiempo, ¿no? Con los reactores de generación 3 Plus y generación 4 que contábamos al principio, que son los Fast Spectrum Reactors, ¿no? Que lo hemos sacado directamente de este estudio. Esto es el IPCC, el panel del cambio climático, que muchas veces se cita, también, incluso a veces en contra de la nuclear o tal, pero que es una cosa neutra, científica, y que, como veis, no se posiciona respecto a una tecnología o la otra. El que diga lo contrario, yo creo que tampoco, o sea, que no es verdad tampoco. Y los residuos radiactivos. Pues aquí también voy a pasar bastante rápido, pero si queréis lo hablamos en más detalle después. Las centrales nucleares, todas las formas de generación tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. Creo que muchas veces no hay que tener cuidado con vender una cosa que no es. Creo que la gente se posiciona de forma muy extrema y no tiene en cuenta que eso, todas las formas de generación eléctrica tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y la energía nuclear, pues también, ¿no? Y una de las cosas negativas de la energía nuclear son los residuos radiactivos, que son muy peligrosos. ¿Qué pasa? Que los residuos radiactivos son muy peligrosos, pero son muy poca cantidad. Si sabemos tratarlos, si sabemos mantenerlos, dejan de ser peligrosos, ¿no? Igual que, pues, los residuos de metales pesados, por ejemplo, en la industria, son muy peligrosos, muy venenosos, y los sabemos tratar también, ¿no? Como ejemplo, es muy interesante que si hacemos el cálculo, y lo tenemos en la web de Jóvenes Nucleares, de cuánta energía consume una persona durante 100 años de operación, si viviéramos 100 años, toda la energía que consumimos durante toda nuestra vida, si esa energía se hubiera producido con energía nuclear, los residuos cabrían en una lata de Coca-Cola o en un vaso de agua. ¿Vale? Esa es la cantidad de residuo que tenemos que saber tratar. Los residuos del combustible, que son los residuos más peligrosos, de la operación nuclear, cabrían en una lata de refresco. Si sabemos tratar una lata de refresco por persona, nos libramos, entre comillas, con matices y tal, del tema de los residuos, ¿vale? De hecho, nosotros hicimos un cálculo que es muy chulo, que lo hicimos con estos chicos de Stand Up for Nuclear, que ya lo tenéis publicado en redes, que es que colocamos, si nos situamos en la Plaza Mayor de Madrid, este sería el volumen de residuos de alta actividad generados desde 1970. O sea, con toda la energía que han producido las centrales nucleares, que, como veíamos antes en Electricity Map, producen el 20% de la energía española, que no es una cosa que produzca un poquita energía, una de cada 5 bombillas lo etcétera nuclear, desde 1970 cabrían en ese cubo de ahí. Si sabemos tratar eso, tenemos solucionado el problema de los residuos, ¿vale? Y, desde luego, pues existen soluciones técnicas económicamente viables. Yo, de hecho, para mí el tema de los residuos es un poco una falsa dicotomía. O sea, yo no es algo, cuando lo tengo que debatir, no tengo ningún problema. O sea, creo que no hay mayor problema a día de hoy con los residuos nucleares. O sea, no es un problema mayor que el de cualquier instalación industrial. Eso es una opinión personal, pero no es un problema mayor que el de cualquier instalación industrial o de muchas instalaciones industriales que tenemos a día de hoy, ¿no? Y como último slide, porque no quería empezar con esto, que si no nos íbamos a quedar aquí, se ha hablado mucho de la estabilidad de la red, ¿no? No sé si habréis leído artículos esta semana de por qué el apagón tal. Yo ya me han preguntado antes en los medios. Creo que nos tenemos que mantener una postura técnica y no tenemos que intentar predecir lo que no podemos, porque al final no hay una declaración todavía oficial, o no sé si habrá salido esta mañana, pero estaba en el coche viniendo, no hay una declaración todavía oficial de los motivos por los que se produjo el apagón. Y yo, como técnico, pues me tengo que esperar a que haya una declaración oficial, ¿no? Lo que sí podemos decir es que las centrales nucleares y los grandes productores de potencia contribuyen a la estabilidad de la red, ¿vale? Eso es verdad, y es la forma en la que hemos estado controlando la estabilidad de la red durante los últimos 100 años,
con centrales muy grandes que tienen turbinas, como esta, que esta es la turbina de baja de una central nuclear. Nosotros, por ejemplo, hemos visitado Cofrentes, que es chulísimo, una central nuclear que hay en Valencia, que tienen ahí esto puesto, y es impresionante verlo, que gira, y lo ves girar, gira a 50 hercios, justo sincronizado con la red eléctrica. ¿Qué pasa en la red eléctrica? Que si tenemos un exceso de generación o un exceso de demanda, esto también tenéis también un vídeo en el canal de Jóvenes Nucleares que cuenta cómo funciona el sistema eléctrico, europeo, etcétera, se desajusta esta frecuencia. Y si se desajusta esta frecuencia, empezamos a tener problemas. Pero con desajustes, incluso muy pequeñitos, O sea, es increíble, cuando se desajusta 49 con no sé cuánto, ya empiezan a saltar las alarmas y empiezan a desconectar cosas, ¿vale? Para volverla a ajustar. ¿Y qué pasa? Que estos grandes generadores, no sé si habéis estudiado mecánica, pero las grandes turbinas que van girando a una frecuencia tienen una cierta inercia. Se llaman generadores síncronos porque la generación de esta turbina va sincronizada con la frecuencia de la red. Gira a la misma frecuencia. Y eso tiene una inercia. Si yo empiezo a correr en una dirección, pararme va a costar, ¿no? Entonces esa inercia tiende a estabilizar la red a 50 Hz. Si hay un pequeño cambio en esto tiende a mantenerlo a 50 Hz. Si nos empezamos a cargar los grandes generadores de potencia, empezamos a tener más inestabilidad en la red. ¿Vale? Si queréis también, si hay dudas luego, me preguntáis. Todo lo que son energía solar, energía eólica, no tiene turbinas. No, son generadores síncronos. Utilizan otra forma que no sé ni siquiera si la puedo explicar, me puedo lanzar a explicarla bien porque no soy experto, pero utilizan otra forma de inyectar corriente a la red eléctrica, ¿vale? Un transformador, etcétera, pero no tienen esa inercia, ¿no? Y ya con esto sí que termino. Perdona, Pablo, que me he pasado un poquillo, yo creo, 10 minutitos. ¿Por qué creemos nosotros, y está también en diapositivas de las del Congreso de los Diputados, que debemos salvar la central nuclear de Almaraz, ¿no? Entonces, si no habéis estado muy atentos durante toda la presentación, esta es la diapositiva más importante, las conclusiones, ¿vale? Primero, las centrales nucleares están disponibles y Almaraz en particular operó el 95% de las horas en 2023 a plena potencia. El 95%. Eso es una cosa que es muy buena para la red eléctrica, muy fiable, ¿vale? Las centrales nucleares son seguras y en particular la central nuclear de Almaraz está clasificada según la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, la asociación mundial de muy alto nivel que se juntan para hacer este tipo de estudios, como la categoría más alta de seguridad. O sea, Almaraz es una referencia para otras centrales nucleares en temas de seguridad. La central nuclear de Almaraz es moderna, es mucho más segura a día de hoy que el día que comenzó a operar. Ha invertido más de 400 millones de euros, 400 millones de euros, y aún así se va produciendo energía barata, como decíamos, en seguridad y cambios, renovación. Muchas veces damos el ejemplo de pasar la ITV de los coches, ¿no? Si tú vas mejorando las partes de tu coche, pues vas a conseguir seguir pasando la ITV, ¿no? Pues eso es lo que pasa con las centrales nucleares. Vamos cambiando partes, invirtiendo mucho dinero para hacerlas mucho más seguras que el día que comenzara. La generación equivale al consumo de 4 millones de hogares, la generación de la central nuclear de Almaraz, siendo la instalación de mayor aportación al sistema eléctrico nacional. No estamos hablando de cerrar una cosita, no. 4 millones de hogares y la instalación de mayor aportación al sistema eléctrico nacional. Es energía barata. Como hemos contado, la operación a largo plazo de las centrales nucleares españolas genera energía barata, genera riqueza, contribuye más de 97 millones de euros anuales a su entorno. Una zona en la que pues, hace falta además contribuir con trabajo y con riqueza, ¿no? Siendo un tercio del tejido industrial de Extremadura. Es que es muy bestia esta central nuclear. Y genera empleo. Su cierre, según estudios, supondría el abandono de 1 de cada 3 habitantes de la región y una disminución de la población activa de un 36%. Así que, como conclusión, desde Jóvenes Nucleares tenemos un interés, como somos jóvenes, ¿no? Creemos que tenemos un interés inherente en que las cosas salgan bien. Es España, porque lo vamos a vivir durante muchos años, ¿no? Y vosotros que también sois jóvenes, pues también deberíais tener ese interés, ¿no? Y por eso creemos que
desde jóvenes, como representamos la generación más afectada por las decisiones tomadas en la actualidad en materias de medio ambiente, economía y energía, abogamos por extender la operación de la central nuclear de Almaraz más allá de 2027, con el fin de evitar las consecuencias negativas de su cierre en términos de emisiones, seguridad energética y desarrollo social y económico. Y nada, ya con eso termino. Muchas gracias. ¿Preguntas? Creo que me he comido un poco el turno, pero bueno, también tenéis mi email. Sí, vamos a ver Sí. si no, Hacienda Real, si quieres. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Luego repetiré el agradecimiento. Si alguien tiene alguna consulta o algo que transmitir a Alejandro, es el momento. Yo, si me permitís, por aportar un poco y generar a ver si alguno se atreve a hacer alguna pregunta, pues la importancia de que ellos estén aquí es también porque tengamos en cuenta cuál es el peso específico que... Disculpad, es también porque tengamos en cuenta cuál es el peso específico que tiene todo lo que ha hablado Alejandro en nuestra región. Bien, es decir, somos o estamos cerca de Almaraz con este peso específico que se puede tener. Hay algunos egresados que ya están en Almaraz trabajando, también es importante. Tenemos muy cerca a Salamanca con toda esa posibilidad de la extracción de uranio, que ahora mismo por la ley de cambio climático está parada y no va a haber, no hay expectativas al respecto, pero también tenemos en USA, lo cual es un peso específico también muy relevante. Ya sabéis, Salamanca exporta más uranio que jamón, aunque eso hay veces que es verdad que en el mainstream no sale. Luego debemos de ser conscientes de que venimos de una región con un mix energético que hasta hace no mucho era envidiable. Es decir, teníamos el 30% de hidráulica, que también estabiliza, teníamos térmica de carbón, que también estabiliza, teníamos la potencia instalada de mayor cantidad en eólica en este país y teníamos nuclear, que también recordar que perdimos Santa María de Garoña, que era un referente a nivel de operación, como ha dicho Alejandro de Guano, esa referencia hacia Almaraz, también lo era Garoña. Y las expectativas aquí pasan por 15 años o 20 años de desmantelamiento de Garoña, que también es un nicho de mercado o de posible lugar de trabajo para nuestros estudiantes. No sé si alguno tenéis algo más que comentar, porque es que volvemos a clase, la mayoría tienen clase, etcétera. Perdonad que me he extendido un poco, yo quería dejaros para preguntas. Pero... No te preocupes. ¿Alguien tiene algo que comentar, alguna consulta? Adolfo. Sí que Un segundo, que viene el micro. Tenemos. Bueno, perfecto. bueno, pues por la ponencia, súper interesante. Sí quería preguntarte tu visión sobre el efecto que el funcionamiento del mercado eléctrico está teniendo últimamente sobre el mix energético. Y no me refiero a la irrupción del problema del apagón de la semana pasada, sino a lo que ya estaba sucediendo previamente de digamos, la programación de paradas de las centrales nucleares debido a precios incluso negativos del mix eléctrico. ¿Cómo está afectando esto a la energía nuclear? ¿Cómo se prevé que la vaya a afectar? Bueno, ya se está hablando de que va a tener que realizarse cambios en el funcionamiento probablemente del mercado eléctrico, porque ese funcionamiento está detrás de ciertos problemas que ya se han hecho más patentes con el apagón. ¿Y cuál es cuál es el umbral, digamos, de precio que requiere la energía nuclear para poder ser rentable la explotación de las plantas de las centrales existentes? Y, digamos, cuánto de este coste es un coste operativo real y cuánto es debido a, bueno, se habla mucho de que parte de ese coste es impuestos y costes regulados. Bueno, si nos podías dar un poco tu visión sobre este tema. Vale, es una pregunta pues, con muchísimos matices, muy buena pregunta. Te voy a enviar hay una fuente que habla mucho de estos temas, que es Foro Nuclear, ¿vale? Que es pues un poco el representante de las eléctricas en temas nucleares, y tienes mucha información en documentación de Foro Nuclear sobre la elevada carga impositiva que tienen las centrales nucleares, ¿no? La energía nuclear es la energía con la mayor carga impositiva de nuestro país, y ellos lo justifican y cuentan. Yo la verdad que no soy experto en mercado eléctrico, entonces tampoco te puedo dar
muchísimos datos ni me quiero tampoco posicionar sobre esto, pero lo que sí que sé es que las centrales nucleares tienen una carga impositiva muy grande y esto afecta a la generación, evidentemente, porque si tus costes son bajos pero tienes una carga impositiva muy grande, pues al final te estás cargando un poco esa generación barata de la que hablábamos, ¿no? Y esto afecta en el día a día hasta tal punto de que pues, ha sido la razón por la que las centrales nucleares han estado paradas en Semana Santa y luego han extendido esa parada, ¿no? Y eso, eso es lo que veo yo. Luego también, en términos de mercado energético, creo que sí que hay una cosa muy interesante, que es que o sea, si veis, ahora creo que ha sacado PricewaterhouseCoopers un estudio también hace unas semanas, que lo cita mucho operador nuclear y tal, muy interesante, porque claro, si nosotros quitamos la energía nuclear, ¿qué es lo que va a pasar en España? Pues primero, habrá un aumento, parte, como veíamos en Alemania, parte de esa energía se cubrirá con el aumento de renovables, ¿no? Pero parte también se va a cubrir con fósiles y sobre todo con gas natural, que es la forma de generación más cara que tenemos. Entonces, claro, en esos estudios se demuestra que el coste de la electricidad, si eliminamos la energía nuclear, pues va a subir. Y es una cosa que no se comenta mucho. A mí me da como un poco de pena, porque al final todos luego nos quejaremos dentro de 20 años de, oye, es que en España ha subido el coste de la electricidad y tal. Ya, pues es que ya lo sabíamos. Es que teníamos estudios que decían que si cerrábamos las centrales nucleares íbamos a tener que quemar más gas natural y iba a subir el precio, ¿no? No sé si con eso te contesto un poco, pero vamos, te puedo pasar también las referencias de Foro Nuclear para datos más concretos de precio y rentabilidades y tal, que prefiero no decir porque tampoco soy experto en el tema. Muchas gracias, Adolfo, por tu pregunta. En Internet hay varias preguntas. Sí, en el chat tenemos dos preguntas. La primera de Hanna Fernández dice, el día del apagón, ¿por qué crees que pararon las centrales nucleares? Ya que fue el único tipo de generación que paró totalmente a las 12:33 horas, ¿crees que en el apagón influyó que hubiese un 66% de generación fotovoltaica y eólica? Como decía, lo siento porque no me gusta esquivar las preguntas, porque al final soy técnico y me duele cuando me hacen una pregunta y aunque nos dicen que lo deberíamos de hacer más, pero es que hay que esperar a que nos digan. O sea, hay que esperar a que nos diga Red Eléctrica qué ha pasado en el apagón. Es que no podemos saberlo y yo todo lo que diga pues son tesituras mías. Y todo lo que ha dicho todo el mundo. Si es que hasta que no... como no haya alguien que esté metido en eso y haya ilegalmente hablado antes de que publiquen algo, o sea, no tiene sentido. Entonces yo creo que hay que esperar a la explicación oficial, como técnicos que somos, y eso. Lo que sí que puedo contar es, durante el apagón, las centrales nucleares, o sea, durante el apagón se para de producir energía. Entonces las centrales nucleares lo que hicieron, que de hecho para mí es una... O sea, habla bien de cómo se para una central nuclear, ¿no? Fue pues empezar su protocolo de parada y llegar a una parada estable y hacer las cosas como lo marca el operador de red, que es Red Eléctrica o el OMIE, ¿no? Entonces no creo que, o sea, muchas veces entramos en discusiones de se paró o no se paró. Las centrales nucleares tienen un protocolo muy marcado, que es, oye, si hay una pérdida de la red exterior, se procede a una parada segura, lo que se llama una parada segura de la central nuclear, ¿vale? Se activan los generadores diésel que hay en la propia central para poder abastecerlas de potencia, ¿vale? Y entonces se deja de inyectar energía en la red, ¿no? Como hicieron pues todas las centrales productoras en ese momento, ¿no? Si me quieres complementar, Pablo. No, me lo pide el cuerpo, pero no. No voy a complementar. La otra pregunta... Sí, lo que sí podemos decir, como hemos dicho, es que las centrales nucleares contribuyen a la estabilidad de la red y eso es importante. Podemos hablar de lo que pasa después, pero hay mucha gente que no está hablando de igual lo que pasa antes. La central nuclear contribuye a esa estabilidad de la red. Eso es una cosa que está demostrada y que es muy clara, ¿no? Luego ya veremos qué ha pasado exactamente, por qué se ha desconectado la red, si hubo algún incidente concreto, tal, y qué pasó con cada central, ¿no? Pero como que lo que sí que tenemos que tener claro es eso: contribuyeron a la estabilidad de la red, se respetaron protocolos y llegaron a una parada segura de forma, pues, loable, ¿no? O sea, es una cosa que es complicada para una central nuclear, es un productor muy grande, ¿no? Y funcionó todo perfectamente, todos los mecanismos de seguridad y todo, ¿no? La segunda pregunta de Paula dice, gracias por la página web del mapa de energía nuclear, muy interesante. Si algunos países como Rusia, creo, siguen apostando por los combustibles fósiles, ¿puede la energía nuclear compensar esa falta de compromiso internacional frente al cambio climático? ¿Cuál es la posición ante esto de las grandes potencias como Estados Unidos y China?
y si hay mecanismos para presionar a los países que no colaboren en el cambio. Pues nada, otra pregunta también muy interesante, creo que es muy compleja de responder porque al final si se puede compensar o no, pues es algo que veremos, ¿no? Lo que está claro es que la energía nuclear contribuye a frenar el cambio climático. No produce CO2 y produce energía. Entonces yo creo que con los gráficos que hemos visto hay que contar con la energía nuclear, ¿no? La posición de los países grandes, pues China es el mayor constructor de centrales nucleares a día de hoy. O sea, claramente apuesta por la energía nuclear y Estados Unidos está viendo un resurgir nuclear. Mi empresa personalmente es americana, Westinghouse, y también están apostando muy fuerte por la energía nuclear como forma de producir energía de forma estable y sin emitir CO2, ¿no? Para poder cumplir esos objetivos climáticos. No sé si me deja alguna parte de la pregunta igual, pero... ¿Hay más preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, pues por no entreteneros, que ya es la hora, reiterar el agradecimiento por parte de la Universidad Católica de Ávila de tenernos aquí a Jóvenes Nucleares. Personalmente ha sido un gustazo volverte a tener por aquí. Eres la muestra de que el tiempo va pasando y me has puesto unos cuantos años encima, pero la verdad es que se agradece verte por aquí y que sigáis divulgando con la única expectativa de que la sociedad tenga conocimiento, que esa creo que es la clave, y eso era lo que nos movía a hacerlo, ¿no? El divulgar, el que haya conocimiento y que ahí ya cada cual tenga su opinión y que por lo menos pueda haber un debate con un cierto criterio y un nivel técnico, porque de lo contrario no lo va a haber y nos vamos a convencer de cualquier cosa. Y que bueno, que todas las fuentes de energía pueden ser buenas, pueden ser malas, pero sí es verdad que cuando hay algo que tenemos, lo bueno y lo que nos da perspectiva de futuro es intentar mantenerlo de algún modo. Lo contrario nos hace poco productivos como potencia o como país. Nada más, darte las gracias, dar las gracias también a todos los que habéis asistido, los que estáis en casa desde internet y esperamos veros en próximas oportunidades. Si tenéis más preguntas o tal, no dudéis en contactarnos por redes sociales o creo que he puesto también mi email por ahí, pero vamos, por redes sociales de Jóvenes Nucleares tenemos gente que está en la junta directiva y que contesta también a todas las preguntas. Si os ha quedado alguna duda, no dudéis en pasárnosla por allí. ¿Vale? Son muy activos en Instagram, en X, en LinkedIn también, así que cualquier cosa podéis seguirlos y estar a vuestra disposición. Nada más, muchísimas gracias. Fenomenal, pues muchas gracias.